Muy buenas tardes. En nombre de Fundación Tridente y de Ediciones Investigación, Cultura y Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Juegos de la Imaginación, vida y obra de Cristian Bravo Carrera, sobre el recordado pintor chianejo fallecido lamentablemente en 2009. Les queremos dar las gracias a las entidades que nos colaboran en la difusión de esta transmisión online, a la Universidad del Biobío, a la Municipalidad de Copquecura, la Municipalidad de Tomé, la Municipalidad de El Carmen y la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Importante mencionar que este libro es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y es por eso que vamos a comenzar la presentación con un saludo de María Soledad Castro, Ceremi de las Culturas Ñuble. Tuve la suerte de conocer a Cristian Bravo. Lo recuerdo como un artista generoso, talentoso, siempre con una gran sonrisa. Hoy el libro Juegos de la Imaginación viene a saldar una deuda que teníamos pendiente con poner en valor su trabajo, su talento y su vida. Para nosotros como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de Ñuble, es importante aportar en la construcción de nuestra historia artística actual, poniendo en valor el trabajo que están haciendo hoy los y las artistas de nuestra región y fomentando la construcción de memorias como la que hoy estamos viendo en torno a la vida de Cristian Bravo. Damos las gracias a la Ceremi y las Culturas Ñuble, María Soledad Castro, por su saludo. Y también ahora damos la presentación a quienes están con nosotros en esta actividad de lanzamiento, a Miguel Lagos Vargas, autor literario del libro, quien realiza una investigación sobre la vida y trayectoria del artista visual Cristian Bravo y elabora y revisa el texto que se presenta en este libro. También a Camilo Jara Bravo, fotógrafo, quien realiza el registro fotográfico de pinturas originales de Cristian Bravo para su reproducción a través del libro, y también a Natalia Jara Bravo, quien es la productora general del libro y gestiona acceso a obras y entrevistas con familiares y amigos del artista, supervisa el trabajo del equipo, coordina el lanzamiento y distribución y donaciones de libros. Muchas gracias por estar presente. Agradecemos su participación en esta actividad. Antes de comenzar con las preguntas y con las conversaciones que vamos a tener por aquí en adelante, vamos a pasar a un video en donde vamos a exhibir parte del trabajo realizado por Cristian y también vamos a ver algunas fotografías de su vida. Y luego ya volvemos a las preguntas. Y me gustaría partir esta conversación consultándoles de dónde viene el título Los Juegos de la Imaginación. Si me pudiera responder, Natalia. Sí, bueno, esa historia es una historia de Miguel, porque él pudo llegar a este título, no sé si tú nos puedes contar a través de una experiencia que tuvo ahí directamente con Cristian Bravo, cerca del año 2007. Entonces,
Miguel, yo creo Le que tú cuente yo. tienes ahí más información para poder contar con más detalles. Bueno, yo creo que es el nombre de una exposición que no concluyó, que nunca llegó a término, y que haciendo la investigación me enteré por una entrevista que hizo Cristian en la revista Hathaway, eh, que quería hacerla en la sala Marta Colvin, que yo dirijo. Justamente había sido una solicitud que yo le había hecho años anteriores y que Cristian no aceptó, primero porque decía que no contaba con todo el material para hacer una exposición. Después le pasó la cuenta a la salud. Y claro, o sea, pensando así como la exposición que quería Cristian no era cualquier cosa, o sea, iba a tener mucha obra nueva y también los principales cuadros de su trayectoria. Y ese título ya era como una especie de antología, de retrospectiva en realidad de su obra. Y se dio cuenta haciendo este ejercicio, digamos, curatorial, que la imaginación era el concepto y la fuerza impulsora de su obra. Entonces, consideré que era bonito, era simbólico, como su obra, eh, el hecho de que tuviera ese nombre, porque lo descubrimos, fue un descubrimiento a través de la investigación y que a la vez estaba súper emparentado con su espíritu. Genial. Eh, bueno, nada, y Camilo son sobrinos de Cristian. Entonces me gustaría consultarles en su relación que mantuvieron con él como parte de su familia. ¿Cómo era Cristian? En el libro se da cuenta de que era una persona que estaba repleta de imaginación, que era una persona muy generosa, que era una persona muy sensible. ¿Ustedes percibían eso al establecer relaciones con él? Eh, Dale, Camilo. sí, bueno, em, claro, como se retrata en el libro, es bastante como yo creo, habían muchas perspectivas, como había mucha gente que hablaba sobre cómo él era y la verdad es que, claro, él tenía distintas facetas también, como toda persona. Dentro de la familia, la verdad es que igual siempre fue bien así, bueno para la talla, como que yo me acuerdo de él así, como de risa fácil, que era juguetón, que era como un niño. Y todas estas etapas que se mencionan también en el libro, como que están, fue súper fácil y rico de leer porque era como que esta historia ya me la sé, ¿cachai? Como, era esa parte esotérica, mística, que yo creo que empujó un poco también a la familia a pensar un poquito fuera de la caja, como que era un poco el desorden ahí de los hermanos, con este aire artístico, místico, muy curioso, que nos pegó también, yo creo, a muchos de la siguiente generación, de los sobrinos, que era como bastante así, como era un artista en sí, o sea, era músico. A mí una cuestión que me pegó también era que tenía su guitarra, fue la primera guitarra que toqué, eh, y obviamente el gusto por el tema del arte, y ahora en parte me dedico también a la foto, obviamente que también fue gracias yo creo, el, el ver que él se pudo desarrollar como artista, o sea, eso es más o menos como lo veía yo dentro de la familia.
Natalia, y como productora del proyecto, ¿cómo fue el gestionar con la familia de usted, invitarla a recordar a Cristian para desarrollar toda la entrevista, la fotografía de la Que pintura? fue bastante fluido, porque igual Cristian tenía muchas pinturas, nosotros conocíamos solo algunas, otras no la alcanzamos a conocer presencialmente, sino a través de fotografía. Entonces había mucho interés para poder hacer una recopilación de estas obras. Y por otro lado, Cristian siempre hizo muchas exposiciones, le gustaba hacer exposiciones de forma individual y colectiva, pero él tenía interés por difundir su obra. Entonces, sumado este interés de la familia por hacer esta recopilación y también honrar a Cristian a través de esta recopilación y difusión, entonces había bastante motivación para poder impulsar este proyecto. Y claro, todos los tíos colaboraron y autorizaron a poder difundir las imágenes, también a fotografiar sus pinturas, fueron bastante accesibles y fue sí, bastante fluido ese proceso. Sí, bastante colaboración de la familia, de los tíos, hermanos de Cristian. Sí. ¿Y cómo fue que en este proyecto invita a todo el equipo a iniciar este camino para investigar sobre la vida y obra de Cristian? Bueno, nosotros como familia tuvimos esta inquietud desde el fallecimiento de Cristian y lo fuimos conversando con algunos primos, algunos tíos, pero bueno, fue pasando el tiempo y en un momento, el año 2019, yo recibo una llamada de Miguel Lagos eh, con esta idea que tenía él de poder hacer una exposición en la Universidad del Biobío con obras de Cristian. Entonces, bueno, yo me motivé inmediatamente, conversamos con Miguel, empezamos a gestionar esa exposición Por los y 10 bueno, ahí años, empezaron a era una darse, exposición aniversario, creo que es súper importante eso. claro, a 10 años del fallecimiento de Cristian. Y ahí se generaron otras conversaciones, vimos mucha motivación de la gente de la ciudad de Chillán por participar, la convocatoria fue muy amplia, entonces vimos tanto entusiasmo en la comunidad que más nos motivamos a poder desarrollar este proyecto. Sí. No sé si ahí Miguel tiene otros detalles que compartir respecto de eso. No, lo dijiste perfecto. Coincido. Pero yo le aprovecho de preguntar a Miguel, ¿cómo fue el proceso de desarrollo del libro? Bueno, por una parte, porque existía como una trayectoria que se quería desarrollar, pero que igual se ve un poco truncada por las contingencias sanitarias. ¿Cómo fue el desarrollar el libro? Claro, empezamos a desarrollarlo más o menos en marzo, a hacer una recopilación de fuentes, de gente que podía entregarnos información valiosa para hacernos una idea tanto de biográfica de Cristian como de su obra. Eh, Empezamos en marzo y las dos primeras personas que pudimos entrevistar fue presencial. Después se viene la pandemia y se viene con todo, o sea, con cierre de absolutamente todo como todos conocemos. Y, y yo les propuse a la editorial esperarnos un poco porque la calidad del relato influye enormemente cuando es presencial a cuando es por Zoom, digamos, o por cualquier plataforma. Y llegamos a julio y no pasaba nada, o sea, no había ni una posibilidad y no podíamos continuar en esa espera. Así es que empezamos a comunicarnos con las fuentes a través de estas plataformas y fue mejor de lo que pensamos. Fue bastante nutrido. Yo creo que ya muchos de ellos eran profesores, por ejemplo, o gente que tenía reuniones, tenía contacto y ya en 4 meses como que uno aprende este formato. Entonces, no es lo mismo, aprendimos colectivamente como sociedad a estar comunicados de esta forma en un periodo muy corto. Entonces, fue mejor
de lo que pensamos, digamos, la cercanía del relato, la confidencia, los contenidos, etc. Qué genial. Cami, me gustaría consultarte en el desarrollo de tu parte dentro del proyecto. El fotografiar las obras de Cristian. Eso lo enfrentabas como fotógrafo, pero al mismo tiempo también como sobrino de él. ¿Qué te hacía sentir a ti el entender que este era un proyecto que estaba levantando las memorias de Cristian y también el estar fotografiando su obra? ¿Te llevaba tal vez a poner atención en cosas que antes no habías pasado por alto en sus obras? Claro. Yo igual conviví toda mi vida con las obras de Cristian. O sea, desde chico era, no sé, pues en los veranos comer sandía y ver las mismas sandías retratadas en el cielo, en los cuadros en la casa de mi abuela, y en mi casa también. Y entonces siempre desde chico como que las miraba y un poco como que alucinaba con estos cuadros que tenían unos mundos y unas reglas propias, y como que siempre llamaba la atención, digamos. Pero hay detalles nuevos que descubrir, sobre todo cuando te cuentan las historias de los cuadros, qué sé yo. Hay unas historias bien buenas ahí en el libro, como de la Andrea Sundstedt, como qué significan ciertos elementos, como que hay harta simbología que era propia de él y de las historias que entonces, eh, claro, toda obra viene como adosada a la obra, viene como un saber lateral que te indica qué sé yo, el contexto y las relaciones, como te digo, la historia y qué es lo que quería decir él. Entonces, claro que fue muy entretenido. Bueno, a ver, fue entretenido, yo cuando murió Cristian, yo creo que Cristian tenía, a ver, la familia es grande, en el libro también se retrata eso, o sea, son 10 hermanos que tenían un montón de hijos y éramos muchos primos. Había como, Cristian era el regalón de todo el mundo. Y, y claro, yo siento que, no sé si, a ver, no se trata como de una competencia ni mucho menos, pero yo no sé si digamos, tenía tanta cercanía como, no sé, la Nati era mucho más cercana, como que iban al circo juntos, pero él siempre, obviamente que fue una relación cercana de todas maneras, pero igual me quedaban aspectos yo tal vez era más chico, entonces no compartía de la misma forma que con otras personas, y, y habían cosas que creo que pude descubrir también, como que cuando murió siento que tenía esa inquietud, como me encantaría haberlo conocido mucho más. Y alguna vez pensé en esto de tal vez hacer alguna recopilación. Yo creo que fue en parte una autopromesa cumplida el haber participado de esto, que agradezco a la Nati por la iniciativa, absolutamente, y a Miguel también por el, eh, por la descripción de su vida y su obra. Fue muy rico leer, como digo, leer el libro, y ha sido como fue como algo
de conexión. Obviamente fue una reconexión y con la familia entera, yo siento como que... sí, eso. Eso más o menos, como que fue una muy bonita experiencia, ha sido. Miguel, en las palabras iniciales del libro se indica que el objetivo de este iba apuntaba más como a realizar una investigación sobre su pintura, pero finalmente se profundizó más en su biografía. ¿Por qué sucede este giro? El giro sucede por la potencia de los relatos. Me impactó, fui muy permeado por lo que dice un poco Camilo. O sea, Cristian anduvo por la vida con mucha honestidad, con mucha transparencia, con mucho ludismo, de lúdico. Eh, entonces, consideré, bueno, y además que hay una conexión tremenda con su obra. O sea, por decirte un caso absolutamente burdo y fuera de lugar, pero Neruda era una persona brillante en su literatura, sin embargo muy cuestionado en su vida personal. El caso de Christian, y ahí claro, hay una especie de inconexión, ¿no? Una especie de desconexión. En el caso de Christian, no, pues hay una coherencia total entre un mensaje de su obra que es súper prístino, que es muy esperanzador, que habla de fraternidad, que, bueno, como el Naif, digamos, y su vida fue también así, pues. Fue de mucho amar, de mucho relacionarse, de conectar con la naturaleza, con la gente. Entonces, creo que su vida también hablaba mucho de su obra. Entonces, por ahí creo que va la respuesta y eso lo percibí prácticamente en los tres primeros entrevistas, que había algo mucho más fuerte que su obra, que era una cuestión más holística, digamos. Al leer el libro es algo que se percibe en la entrevista, que así como las personas resaltaban mucho su talento en la pintura, también resaltaban mucho la necesidad de Cristian de estar desarrollando proyectos colectivos, de vincularse con personas, de generar talleres donde las personas tuviesen la oportunidad de como explotar su lado creativo. Entonces, consultarles por el otro lado de Cristian como gestor cultural en la ciudad de Chillán y sobre las iniciativas que levantó, dentro de las que se mencionan en el libro u otras. ¿Cuáles consideran ustedes que son las iniciativas culturales colectivas más destacadas que generó Cristian o las que participó él? Natalia. Sí, se me vienen inmediatamente dos a la mente, que es Creación 94 y el taller Willendorf. Y bueno, Creación 94 también reunía a diversos artistas visuales de Chillán. Y esta actividad o esta agrupación se generó en los 90. Entonces, a partir de esta agrupación en la cual, bueno, no tengo todos los nombres, pero recuerdo a Julio Utreras, a Evelyn Rosas, Reinaldo Aliaga, ya, disculpen los demás que no voy a mencionar en este minuto, pero eran muchos artistas. Y bueno, a partir de ahí se desarrollaron diversas exposiciones colectivas y trabajos colectivos que según lo que señalan los mismos artistas bueno, que pudimos entrevistar y contactar en este proceso, fortaleció su motivación por seguir desarrollando este tipo de trabajos, ya sea colectivos o de forma individual. Y fue desarrollado esto en los 90. Y luego el taller Willendorf, que fue el último espacio en el cual él participó. Entonces viene a cerrar su trayectoria. Bueno, en Newton, Pompeu, este taller estaba en Itata, y ahí, bueno, hacían también talleres, los mismos artistas pintaban, desarrollaban sus propias creaciones. También estaba ahí Pilar Vallejos, Jacqueline Ronald Robert, Santos, y bueno, Max tampoco... Beltrán, Sí. Ronald.
A mí me Ujú, gustaría agregar, claro. Así que, si puedo hacer una breve contextualización, Ujú. es que, bueno, yo creo que prácticamente en todas las ciudades del país, después de la dictadura, surgen movimientos, digamos, artísticos propios, digamos, del destape, digamos. Y, y en ese sentido, si tú te pones a pensar, en los 80 hay un apagón cultural que es evidente, porque si nos vamos más atrás, que son los años 70, 60, 50 incluso, imagínate que en los años 50 hubo una casa de la cultura en Chillán, hubo un teatro municipal enorme, o sea, había una especie como de importancia sobre el ambiente cultural que se tradujo en obras y en movimientos. Chillán tiene una larga data de acuarelistas, por ejemplo, y también ellos tenían un movimiento. Si te pones a pensar, estaba Tanagra también, que tiene más de 80 años. Entonces, Cristian es una especie justamente de catalizador de esta generación que ahora tiene como 55 años, donde está justamente, como dijo Natalia, la Jacqueline, Max, la Evelyn, Reinaldo, etcétera. Pero no habían tenido la suficiente, digamos, energía que se necesita para formar un movimiento. Y Cristian llega desde Valparaíso decidido a ser pintor, así de frentón, y es justamente el personaje que es capaz de movilizar los egos, ellos mismos dicen eso, no lo digo yo, las diferencias políticas, diferencias personales, y trabajan en pos de hacer un nuevo movimiento, una nueva movida del arte local. Eso, digamos, es súper importante, digamos, y por lo mismo, cuando se hace la exposición de los 10 años del fallecimiento de Cristian, están todos presentes, o sea, eso no es casual, obviamente, significa algo. Ese es un punto muy importante a destacar. La exposición realizada en el 2019 en el Centro de Extensión, eh, porque como menciona Miguel, es una instancia en la que permite el reencuentro de muchas personas que estuvieron en torno a la vida de Cristian. ¿Cómo fue esa experiencia, Miguel? ¿Cómo fue el generar un espacio en donde las personas pudiesen dialogar nuevamente en torno a la vida y obra de Cristian? Eh, yo creo que fue sorprendente como dije, la energía. Acá doy un abrazo fraterno al Teatro Espectro, sobre todo a la figura de Jimena Godoy, que también es un personaje súper importante dentro de la vida de Cristian, o al revés, Cristian es un personaje súper importante en la vida de Jimena. Eh, y claro, Jimena también tiene esa impronta como de la autogestión, en ese sentido son bien parecidos con Cristian. Y ella hizo una instalación, una performance en realidad, eh, con unos espantacucos, que son unos paños pintados por Cristian, que acá una cosa muy bonita, un adelanto del libro, esos espantacucos fueron pintados por Cristian y se los regala a la Jimena. Eh, y le dice la Jime, ¿y qué vamos a hacer con estos cuadros? Más adelante tú verás, lo único que quiero es que esos cuadros vuelen. Y la performance que hace la Jimena con Teatro Espectro es justamente eso. Se veían en la sala que estos cuadros levitaban, digamos, en el aire. Y ahí está, pues. Entonces por eso es súper importante todo este pensamiento medio místico de Christian, porque pasaban esas cuestiones, pues si uno empezáis a investigar su obra y es bien llena de realismo mágico. Y yo creo que ese realismo mágico es una voluntad de vivirlo. Eso creo que es una de las enseñanzas que... Y ya como para responder tu pregunta, nada, creo que fue
un momento súper bonito para toda esa generación. Fue una exposición que además tuvo ejercicios de mediación en colegios, y las pinturas fueron, digamos, presentadas a la comunidad escolar, y la comunidad escolar tuvo una conexión muy bonita, muy espontánea y muy natural, y hay un montón de fotos que pueden visitar en las redes sociales de Extensión, de niños pintando de diferentes colegios en la sala de exposiciones con la obra de Cristian. Eso fue genial. Súper. Bueno, ahora vamos a pasar al saludo y también a realizar una pregunta de una persona que nos envía un video, una persona muy, muy especial dentro de todo el proyecto que han desarrollado ustedes. Así que ahora vamos a pasar ese video y luego responde la pregunta. Hola, queridos, un abrazo, un saludo y felicitaciones por este lanzamiento, por este súper trabajo que han hecho. Quiero preguntarles más bien cómo hicieron para poder reconstruir el camino del Chincha, ¿no? Mediante su obra. Porque sabemos que tiene un montón de obras, como por muchas partes, que es un hombre, que fue un hombre tremendamente amoroso, pero además súper solidario con su arte, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para poder conseguir las piezas? ¿Cómo fue que, que pudieron recuperarla? ¿Cómo hicieron para construir todos los recursos fotográficos que recuperan y para reconstruir las historias y los afectos que él también se ocupó de construir junto con su arte, ¿no? Eso, un besito y nuevamente felicitaciones. Bueno, Mitzi, gracias por el saludo y por las felicitaciones. Para hacer la recopilación fotográfica, bueno, fue un trabajo con la Nati. Yo creo que ahí la Nati en realidad jugó ese rol de coordinadora, pero un poco lo que hablábamos hace un rato, que lo que les decía hace un rato, o sea, fue bastante entretenido descubrir las historias que venían adosadas a los cuadros. Eh, eh, Fue desafiante también el tema del COVID, o sea, al principio del libro teníamos planificado viajes, hay cuadros que no pudimos retratar porque estaban tal vez en otras regiones y no pudimos trasladarnos. Recuperar algunos casos perdidos de cuadros que dábamos como por perdidos, como el de uno de las citronetas que tuvimos ahí que contactar por Facebook a la gente y costó un poquito, pero al final dimos con el cuadro de Arlet, el de la citroneta que ganó un concurso que tiene una historia ahí entretenida. Na- eh, a ver, eso, fue un poco desafiante. Como, como fotógrafo también, la técnica era importante, o sea, estamos hablando de tratar de replicar una obra que tiene una intencionalidad y tratar de no, de mantenerlo así, o sea, eh, con la intención original, o sea, hay que guardar que los colores sean iguales lo más fiel posible al original. Las gamas, los tonos de colores que usaba no eran, no estaban ahí por azar, digamos. Cada tono tenía su intención. Si el cielo era de cierto color en tal cuadro era porque quería representar algo. Eh, Hay también ahí en el libro una historia justo con respecto al cielo en un cuadro ahí con un payaso. eh, y que tienen que leerlo obviamente para poder saber de qué se trata. Spoiler. Para no dar spoilers, justamente. Así que, claro, fue entretenido, fue
pero ahí yo creo que, bueno, la Nati también puede dar algunas historias, porque fue gran parte del trabajo de ella de coordinación, de saber de quién tenía la obra dónde. O sea, y al final logramos igual recuperar más de 100 obras, más de 130 obras, entre algunos dibujos, bocetos y los cuadros en sí. Mm. Si Nati, si nos pudieras comentar un poquito sobre eso. Sí. Sí, como para complementar lo que dice el Cami, y claro, nosotros partimos como con la exploración y la búsqueda de pintura a través de los contactos estrechos que ya teníamos, como dentro de la familia o algunos amigos de Cristian. Y luego, en la medida que que íbamos contactando a estas personas, ellos mismos tenían algún conocido o algún otro amigo que tenía otra pintura. Entonces, las mismas personas iban haciendo estos vínculos y ahí se fue ampliando mucho más nuestra lista de pinturas. Nosotros pensábamos encontrar, no sé, 100, y hubo mucho más que eso. Yo creo que cerca de unos 150 pinturas. Y todavía seguimos encontrando, todavía a veces vamos a alguna casa, a alguna persona a pedir alguna colaboración y encontramos otra pintura nueva que antes no habíamos visto. Entonces, todavía estamos en ese proceso de seguir explorando, porque en el fondo este interés excede también los límites de este primer libro. Y claro, y cómo se vincula esas imágenes o esas pinturas con la vida de Cristian. Como bien decía Cami, ahí las mismas personas contaban historias de los cuadros, claro, sabían perfectamente qué significaba cada elemento dentro de la pintura. Contaban también el contexto en el cual adquirieron esa obra. Algunos fueron comprados, otros fueron regalos. Y ahí la gente es feliz de poder compartir sus historias con Cristian. Entonces ahí íbamos complementando, y ahí le íbamos también entregando el dato a Miguel, de si había alguna persona que tuviera un cuadro y que fuese importante poder entrevistar, como para profundizar en esos aspectos. Y ahí se hacía un trabajo que se iba construyendo, modificando, avanzando en líneas que a lo mejor no teníamos tan definidos nosotros a priori. Súper, Así que estuvo bien entretenido. súper. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un book trailer del libro, para ir preparando a las personas que estén interesadas en adquirir el libro, para que vean cómo se ve un poco. Y después, al regreso, vamos a comentar del libro propiamente tal. Así que volvemos enseguida. Bueno, ahí teníamos ese video en donde nos muestra un pequeño avance de lo que se va a poder ver prontamente. Entonces, les aprovecho de consultar el libro como tal. ¿De qué está compuesto? Ahí está la biografía, también hay pintura. ¿Cuántas páginas tiene el libro, por ejemplo? Bueno, el libro tiene 148 páginas, exactamente.
Fue más extenso de lo que pensábamos inicialmente. Tuvimos que ampliar un poco esa cantidad de páginas y además tuvimos que seleccionar pinturas, tuvimos que dejar algunas fuera, pero en eso consiste. Y es de, bueno, 25 por 25 centímetros. Bueno, tiene texto principalmente al inicio y al final, y en el centro del libro se concentran las distintas colecciones que nosotros pudimos distinguir. Eso, no sé, Miguel o Cami, Sí, ¿cómo podemos complementar esta información? me gustaría preguntarle a Miguel de las colecciones que estaban presentes dentro del libro, a tu juicio, o en realidad a juicio de todo el equipo, ¿cuál es la colección que más le gusta? La de parejas. 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 Y una de las parejas justamente es, estábamos de hecho para la foto de portada, Natalia tenía en mente otro cuadro que era una pareja bailando de noche. A ver si en la edición puede aparecer lo que estoy diciendo en este minuto. Y yo tenía en mente la que finalmente quedó. Lo llevamos a votación, cada cual dio su argumento y, y quedó la que yo había elegido. Y básicamente creo que tienen una... Bueno, al contrario quizás de la mayoría de las obras de Christian, que tienen mucho simbolismo, en donde hay una cantidad de fugas y de, digamos, elementos que no pertenecen a la realidad, sino que tienen mucho digamos, de interpretación propia, tanto de los espacios eh, como de las cosas en sí mismas. Las parejas tienen una actitud siempre muy especial. Creo que también está en coherencia su forma de haberlas entendido, de haber entendido una compañía de esa manera. No sé explicarlo así como con tan lo que quiero decir, pero tiene una actitud relajada, tiene una actitud de pasarlo bien, eh, y de que el mundo es muy extraño, están insertas en un mundo muy particular, más que extraño. Y me imagino que un poco así también él tuvo que haber visto el mundo y la relación con sus parejas. Sobre el diseño del libro, ¿quién estuvo a cargo del diseño del libro? Rodrigo Rojas Sandoval. Súper. Sí, él es el diseñador. Sí. Y- Bueno, sí, a mí personalmente me gustó mucho cómo quedó el diseño, porque es bastante sobrio, es simple, tiene algunos elementos que incorpora del trabajo que hizo Cristian. Por ejemplo, la tipografía la realizó en base a algunos escritos de Cristian, tomando las letras. Entonces ahí se desarrolló un proceso bien ingenioso y que da espacio para que la pintura se luzca en el fondo, porque no es un diseño sobrecargado que compita en el fondo con las pinturas. Le da espacio central a estas pinturas coloridas y eso creo que favorece en el fondo. Es un diseño bien bonito, así que Rodrigo Rojas fue el encargado de esa No, parte. no era un desafío menor, ¿ah? Porque Sí. la obra de Cristian, como lo dice Natalia, es una obra bastante recargada, bastante atrevida. Por ejemplo, hace unas mezclas de colores café con celeste, que bajo cualquier punto de vista un teórico te diría, no, no, esa mezcla no va ni por si acaso. Sin embargo, dentro del conjunto le viene bien. Ahora, si tú llevas eso además al lenguaje editorial, es súper complicado. Entonces, fue uno de las sugerencias que se le hizo al diseñador, que tuviera mucho, o sea, que el libro fuera muy limpio, porque la obra ya tenía demasiada información. ¿Y cómo lo pueden hacer las personas que están viendo este lanzamiento para adquirir el libro?
Sí, bueno, vamos a hacer las gestiones para que el libro esté disponible en distintas librerías, ¿ya? Pero eso está aún en proceso de gestión. Mientras tanto, pueden escribir a el correo juegosdelaimaginación@gmail.com y ahí pueden reservar su libro y pueden consultar toda la información para poder adquirirlo. Súper. Bueno, de esta manera llegamos al final del lanzamiento del libro de la vida y obra de Cristian Bravo. Pero me gustaría dejar a Miguel, Natalia y Camilo para que den algunas palabras finales. Natalia. Ujú. Ya, bueno, parto agradeciendo a Michi Dubois por su video y por su colaboración en el proceso, tanto en la motivación y también por vincularnos con Miguel Lagos. Fue un aporte importante porque a partir de esa conexión pudimos seguir adelante con todos estos proyectos. También a los tíos que apoyaron este proceso, que sin su consentimiento y su apoyo esto no habría sido posible. Y en general a todas las personas con las que nos involucramos en este proceso, quienes tenían las obras, quienes participaron en las entrevistas o quienes iban consultando sobre el mismo proceso, porque claro, eso nos da motivación a nosotros, facilita el proceso mismo de recopilación de información. Y claro, y esto en el fondo evidencia el cariño, el aprecio que la gente tenía por Cristian y el interés también por la obra misma. Así que en el fondo este es un proyecto muy colaborativo y se agradece a todas las personas que fueron parte. Camilo. Bueno, sí, me sumo totalmente a las palabras de agradecimiento de la Nati. Yo creo que hubo muy buena disposición de todo el mundo. Se recibió recibimos un montón de cariño y se notaba que era una persona muy querida, pues, Cristian. Entonces se reflejó como yo creo como en lo fluido también que fue un poco, a pesar de las circunstancias, a pesar de obviamente ciertas cosas, igual fue un trabajo más menos fluido y se agradece la buena disposición de la familia, como decía la Nati, de la gente que tenía las obras. Aprovecho aquí de agradecer a todo el resto del equipo, a la Nati, a Miguel, a Rodrigo, a Jorge, Dago también. Y bueno, me quedo nada con una invitación a la gente para que vea, para que pueda ver algunas de las obras también en redes sociales, para que se interesen ahí para que puedan avanzar antes de que compren el libro. Obviamente los invito a todos a verlo y a disfrutarlo, que fue hecho con mucho cariño, como les digo, de parte de todo el mundo que participó, no solamente del equipo. Así que eso, agradezco a todo el mundo que participó en esto y nos ayudó a llevar esta tarea hasta el final. Así que gracias a todos y a todas. Miguel, por favor. Yo quisiera así, como hacer una breve conclusión en torno al valor que tiene poner este libro desde lo público, desde el seno social de Ñuble. Y creo que se le hace justicia a un pintor, a un artista, porque no solamente fue pintor, también escribió, eh, que aportó mucho, que así como se hacía mención a su trabajo también de gestión, eh, y probablemente si Cristian hubiera nacido, por ejemplo, en Santiago, en Providencia o en Las Condes, hubiera tenido una impronta nacional, porque allá están los medios de comunicación, porque, digamos, hay una amplificación mayor de lo que ocurre en Santiago y que tiene una irrigación
territorial nacional. En cambio, nosotros desde lo local también podemos tener nuestras propias narrativas. Y creo que es súper importante que así como Cristian le estamos otorgando una mayor visibilización de obra, es importante también que otras personas que están en vida también la tengan. Y creo que eso, creo que pusimos en la palestra un buen producto, una buena forma de mostrar lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y en ese sentido felicito también, muchas gracias sobre todo a los hermanas Jara por haber confiado en mí para hacer esta investigación y feliz de poder seguir aportando dentro de mis posibilidades. Un abrazo para todos y todas. Agradecemos entonces a Miguel Lagos, a Natalia Jara, a Camilo Jara, por estar presente en la presentación del libro Los Juegos de la Imaginación, Vida y Obra de Cristian Bravo Carrera. En nombre de Fundación Tridente y de Ediciones Investigación, Cultura y Desarrollo, queremos darles las gracias por acompañarnos en este emotivo evento y también agradecer al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el financiamiento de este proyecto. También damos las gracias a las entidades que nos han colaborado en la emisión de esta presentación, a la Universidad del Biobío, a la Municipalidad de Cosquecura, a la Municipalidad de Tomé, a la Municipalidad de El Carmen y a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en esta transmisión. Nuevamente, muchas gracias al equipo que desarrolló este proyecto. Y eso, que estén súper. Muchas gracias por estar presentes.